Pensado para ti. Bueno, y estamos de vuelta en este su espacio a primera hora y recibimos la visita del embajador Yadsel Román, vicepresidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas de la República Dominicana. Bienvenido, Yadsel. Caramba, Yadsel, ¿cuánto tiempo? Muchísimas gracias, y la verdad que muy contento de haber escuchado la entrevista previa con el profesor Siriaco, que es una persona que contribuye bastante con el análisis económico, que impacta también bastante, no solo en lo político, sino en lo social. Así que he disfrutado el programa el día de hoy. Qué bueno que sí. Yadsel, cuéntanos un poquito tú la perspectiva que tienes de país, sobre todo en este cierre de 2024. Estamos ya a menos de la mitad, o bueno, casi, si tú lo ves desde el 31, de cerrar este año 2024, a nivel de las políticas públicas que tú mismo manejas. Sí, claro, bueno, es imposible hablar del año 2024 sin mencionar el calendario electoral, no solamente por el hecho de que en República Dominicana tuvimos 2 torneos en febrero y mayo, sino que el mundo entero vio la mayor cantidad de elecciones que habremos conocido hasta el año 2044. Hubo 80 elecciones en todos los continentes, ya fuesen municipales, ya fuesen legislativas, ya fuesen presidenciales, ya fuesen países libres, ya fuesen países autoritarios o ya fuesen países que son regímenes híbridos. Eso marcó buena parte del desempeño en este 2024. Si nos vamos a América Latina, recordaremos que en febrero el presidente Nayib Bukele, de una manera controversial, pero definitivamente con el endoso casi total de su población, pues logró 5 años más en el gobierno. Si nos vamos a Panamá, habremos visto que el presidente Mulino, con el endoso del presidente Martinelli, pues toma la presidencia, y el Partido de la Revolución Democrática, que era el oficialista hasta ese momento, pues fue desplazado a un 5º lugar. En México, pues de manera bastante llamativa, la primera mujer electa presidenta en un país de gran tradición que algunos consideran machista, pero fue una repetición del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y también, por ejemplo, en Uruguay, que acabamos de tener elecciones, el Frente Amplio retorna al poder tras 5 años fuera, un país que sigue siendo de convivencia, un país que sigue siendo de diálogo. En el caso de República Dominicana, como es la tradición, pero llamativo por las razones que voy a mencionar, el presidente en ejercicio, en este caso Luis Abinader, repite en el poder. ¿Pero por qué digo que es tradición y al mismo tiempo llamativo? Sí, definitivamente, Joaquín Balaguer repetía, Leonel Fernández repitió, Danilo Medina repitió, pero ninguno de ellos fue en un contexto de crisis como la que le tocó vivir a Luis Abinader. El 16 de agosto del 2020, cuando él se juramenta, el mundo entero estaba paralizado, el mundo entero estaba en una situación apocalíptica, y no solamente eso, sino que en el 2022 comienza la guerra por agresión de Rusia a Ucrania, impactando en los precios de las materias primas, y aún así Luis Abinader entró dentro de la estadística ínfima de estas 80 elecciones de gobernante que logró repetir. Porque en todos los demás lugares, incluso algunos que quisieron adelantar elecciones, entendiendo que iban a ser apoyados, como fue el caso de Francia con Macron, pero en casi todos los lugares perdía el gobernante en ejercicio. Luis Abinader fue de los pocos que repitió, y desde luego no puedo mencionar. Cambió las estadísticas del mundo en ese sentido. Claro, o sea, jugó en contra de la tendencia de manera exitosa. Y desde luego no puedo hablar de elecciones del 2024 sin mencionar uno que sí perdió, pero no quiso reconocer el resultado. Estoy hablando del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros. Estuviste aquí con nosotros justamente analizando esos días posteriores. ¿Cómo valoras, Yadsel, el rol que ha jugado la República Dominicana, no únicamente en el caso de Venezuela, pero también con otros casos y con otros temas de derechos humanos, siendo una voz en defensa de los derechos humanos y también de la promoción de los valores democráticos? Sí, bueno, desde la oposición, el entonces candidato Luis Abinader había presentado sus lineamientos de política exterior, que fueron precisamente coordinados por su entonces asesor, hoy canciller de la República, doctor Roberto Álvarez Gil. En esos lineamientos de política exterior se establecieron 3 pilares: la protección de los dominicanos en el exterior, la promoción de las inversiones y la defensa, así como la promoción de los valores de la democracia y de los derechos humanos. República Dominicana, por el tamaño geográfico que tenemos, pero también por las limitaciones en torno al peso económico que tenemos, no podemos quizá mover por nosotros solos la balanza. Sin embargo, siendo un país que pasó de una de las dictaduras más horrorizantes del siglo XX a ser hoy una de las democracias más respetables, estamos teniendo un rol constructivo en la región, participando dentro de la Alianza para
el desarrollo en democracia, teniendo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y por eso hemos levantado siempre la voz. Por ejemplo, el caso de Venezuela llama la atención porque impacta muy de cerca. Tenemos aquí más de 100.000 venezolanos en nuestro territorio, pero cuando en Guatemala la narcomafia allá buscaba impedir el ascenso al poder del presidente legítimamente electo, Bernardo Arévalo, ustedes vieron no solamente una declaración de República Dominicana, sino que el presidente electo Bernardo Arévalo fue recibido en Palacio Nacional. Dio la semanal junto a Luis Abinader y este reafirmó el apoyo. Por lo mismo hemos visto, por ejemplo, en las luchas que República Dominicana ha asumido en otras materias de política exterior. Un tema que yo sé que buena parte en la audiencia, y Lorena, y miren cómo sonrió cuando mencioné Guatemala, pero en la audiencia están pensando en el tema de narcóticos. Pero ¿qué sucede? República Dominicana, junto a Bélgica, fuimos los dos países invitados a liderar, junto con Estados Unidos, la estrategia anti-tráfico de estupefacientes, porque aquí mes tras mes, año tras año, durante este periodo 2020-2024, hemos estado rompiendo récords en los decomisos de cocaína. Eso, desde luego, es un logro agridulce. ¿Por qué digo agridulce? Pues desde luego, por un lado estamos viendo autoridades que cumplen su rol, pero al mismo tiempo estamos hablando de que el tráfico de cocaína, el tráfico de estupefacientes sigue aumentando. En el caso de Europa, el consumo de cocaína está más alto que nunca. Yo sé que algunos de la audiencia se preguntarán, pero ¿cómo es eso? Si yo ahora mismo no estoy escuchando a nadie tipo El Chapo, nadie tipo Pablo Escobar, bueno, ¿qué sucede? El tráfico es más alto hoy en día, pero no hay un kingpin como existía anteriormente. Pablo Escobar en un momento llegó a controlar el 80%. Hay libre mercado ahí. Sí, ahora, y eso trae sus problemas. Con eso no estoy de ninguna manera mencionando que sería preferible tener a alguien tipo El Chapo o tipo Pablo Escobar, pero cuando tienes tantos grupos al mismo tiempo, la violencia aumenta. En República Dominicana no, porque aquí no producimos, ni somos un país continental por la ruta. Gracias a Dios. Pero miren lo que ha pasado en Ecuador. Sí. Con todas estas bandas que se pelean entre sí. Entonces, es un momento difícil, pero República Dominicana ha sido sobresaliente en ese orden, incluyendo el decomiso más grande en la historia del Caribe, como fue hace alrededor de 8 días, sí, con 9.8 toneladas de cocaína. Así mismo es. Yatzel, y yo quiero irme a otro acontecimiento geopolítico de este 2024, el 5 de noviembre, las elecciones en los Estados Unidos. Claro. El primer periodo del presidente Luis Abinader pasó 4 años, dicho por esta servidora que iba a ser así, sin un embajador. ¿Qué pasó y qué esperan ustedes al haber un cambio de gobierno, cambio de partido, pero retornando un expresidente de los Estados Unidos, que creo que es el segundo en lograr una hazaña como esta, de volver después, no consecutivamente, Donald Trump? ¿Cómo ven y visualizan los intereses de la República Dominicana con este nuevo partido republicano que entra a gobernar a partir del 20 de enero? Claro, no sé si lo hiciste a propósito, pero cuando dijiste nuevo partido republicano, eso es en todo el sentido posible, porque va a ser muy distinto al periodo 2017-2021, cuando una parte importante del partido fundado por Abraham Lincoln se oponía al entonces presidente Trump. Él hoy ha logrado un partido mayormente unificado. ¿Y por qué eso impacta en República Dominicana el caso de embajada? Bueno, es importante que la audiencia sepa que la ausencia de un jefe o una jefa de misión durante estos 4 años no fue por dejadez de la administración en el Poder Ejecutivo, sino que los números en el Senado impedían que esto pasara libre de controversia. Estados Unidos, las designaciones en todo el nivel de gabinete, pero incluyendo también a nivel de embajadas, tienen que ser aprobadas por el Senado de dicho país, que de hecho lleva a cabo una labor en las comisiones donde entrevistan a los senadores, tienen que presentar un dictamen favorable y después tienen que recibir el voto. En el 1998, recordarán algunos, Bill Clinton había nominado a Mari Carmen Aponte como embajadora de los Estados Unidos en nuestro país y no logró pasar en el Senado. De hecho, tuvieron que pues presentar a Charles Manat, que era el presidente del Partido Demócrata, y eso fue lo que logró un consenso para que llegara embajador. Pero entre 2021 y 2025 no hubo tal consenso, pero no solamente en República Dominicana. En ningún país que fuese visto como un premio lograron pues una aprobación. ¿A qué me refiero como un premio? Al ser un país que no está en crisis, entonces se entiende que mandar a alguien hacia acá es reconocerlo, y eso fue bloqueado en el Senado. Ahora,
hay una mayoría de 53 de 100 votos del Partido Republicano en el Senado, así que no debería ser mayor inconveniente. Incluso Trump ya ha anunciado 11 embajadores que deberían pasar rápidamente en ese orden. Para aclarar un poquito, porque sé que algunos en la audiencia estarán pensando, bueno, pero en República Dominicana también el Senado tiene que validar a los embajadores. Sí, sin embargo, aquí por uso y costumbre es inédito que el Senado bloquee a un embajador. Aquí es inédito que un presidente en ejercicio, aún tenga una ínfima minoría, no logre designar a sus embajadores. Eso es un consenso multipartidista. Incluso recordarán algunos, Leonel Fernández cuando llega al poder en el 96 tenía un solo senador y logró que pasaran sus embajadores. Cuando retorna en el 2004 tenía un solo senador y logró que pasaran sus embajadores. Eso no suele tener choque. Pero si conocen un poquito la cultura popular, recordarán que en la película Perico Ripiado, dirigida por Ángel Muñiz, justamente uno de los villanos de la película, lo que le proponen es mandarlo como cónsul. Al final de la película le dicen, mira, vamos a mandarte como cónsul porque el Senado pudiera armarte un lío si te ponemos como embajador. Así que, académicamente hablando, eso sí está en nuestra Constitución, pero no en la cultura política. Claro que sí. Yatsel, ¿se pudiera ver quizás un viraje, una presencia mayor de los Estados Unidos en la región por la designación de Marco Rubio como secretario de Estado? El hemisferio occidental completo está apostando a eso. Todos esperamos que sea así. Va a ser la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, con el mayor enfoque hemisférico que habremos tenido. Eso no quiere decir que no habremos visto secretarios de Estado con un amplio conocimiento, pero las inclinaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, que no solamente es cubano, no solamente es de la Florida, ha sido senador de la Florida, ha sido integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siempre ha tenido un enfoque en toda la región, ha presentado resoluciones y demás. Eso quiere decir que, aunque tendrá que ver el mundo entero, pero su corazón laterá mayormente con el hemisferio occidental. Pero incluso sus subsecretario de Estado, Chris Landau, que es el ex embajador de Trump en México, hijo también de un diplomático de carrera que había sido embajador en Chile y en Paraguay. Él habla español, se crió en Paraguay, apunta a que la administración, aunque muchos en la Casa Blanca estarán viendo temas bastante más amplios, pero el Departamento de Estado tendrá un enfoque latinoamericano. Pero vámonos un poco más allá. En Estados Unidos sabemos que en el gabinete está el secretario de Estado, pero en la Casa Blanca está el asesor de seguridad nacional, que por naturaleza ve buena parte de los temas de política exterior. Y el anunciado asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, es hasta ahora congresista por la Florida. También yo estuve con él hace 2 semanas en Washington, D.C., e igual está hablando bastante del hemisferio occidental. Esto puede analizarse de muchísimas formas. Claro, algunos dirán, bueno, a Trump le interesa mucho América Latina. Otros dirán, bueno, Trump es de la Florida, entonces obviamente buena parte de sus asesores estarán en ese lado, pero sí lo vemos de manera bastante positiva. Ahora, yo sí quiero ser enfático. Pensar que un secretario de Estado americano estará trabajando solamente o mayormente por otro país, por más cariño que le tenga, es errado. De lo que estamos hablando es que el hecho de tener una mejor comunicación nos beneficia a todos, aun cuando pueda surgir cualquier tipo de discusión, pero mejor tener a alguien con quien comunicarse de una manera más diáfana, incluso en español, como lo hablan no solamente Marco Rubio, sino también Chris Landau. Así que es algo que saludamos, solamente quiero ser prudente con las expectativas, porque he visto algunos comentarios de personas diciendo casi como que sería un secretario de Estado cuasi embajador latinoamericano en Estados Unidos. Claro que sí. Yatsel, tú mencionabas hace un rato el panorama venezolano, que las elecciones fueron el 28 de julio, todavía no conocemos las actas de la parte del CNE en Venezuela, pero para enero se supone que hay una toma de posesión. ¿Qué va a pasar en Venezuela según tu perspectiva? Lamentablemente, yo hubiese querido que esto sucediera de forma muy distinta, por una razón sencilla. Puede gustarte o puede no gustarte quién gana una elección, pero si lo hizo de manera tan avasallante, eso lo que requiere es reconocimiento y una transferencia pacífica del poder. Como lo vimos en República Dominicana en 2020, que el partido en el gobierno para ese momento llevaba 16 años y era en pandemia. Y aún así, en el primer boletín que dijeron, bueno, perdimos. Y se hizo la transición. Yo formé parte de esa transición, entrando como vicecanciller
de la República. Puedo decir que las atenciones fueron finas en todo el sentido de la palabra, con toda la colaboración. El 16 de agosto del 2020 fue domingo, el 17 de agosto fue lunes y yo llegué y recibí todo el apoyo de la administración saliente para iniciar. Lamentablemente eso no es lo que ha sucedido en Venezuela, donde todo apunta a que Edmundo González ganó con 70% de los votos, pero el control de los ampones que se niegan a fomentar la paz democrática ha llevado a que nos encontramos a menos de un mes de que deba asumir una administración y nada en este instante está apuntando a que la administración que asuma será una administración legítima. Entonces, se está hablando de maximizar la presión, se está hablando de maximizar el aislamiento, pero no es un panorama agradable, no es un panorama optimista, es un panorama que requerirá pues bastante de paciencia y fe, porque todo es hasta un punto. Miren, por ejemplo, yo nunca pensé que Robert Mugabe, el longevo dictador de Zimbabue, iba a morir fuera del poder, pero en el 2017 fue derrocado por su propia gente. Recientemente en la República de Gabón, en África, la familia Bongo finalmente fueron derrocados. Y desde luego el caso que están pensando todos quienes nos están viendo en este momento, pues la familia Al-Assad, tras 5 décadas en el poder, finalmente fueron removidos. Ahora, yo en ninguno de esos casos estoy diciendo que lo que llegó fue mejor. Yo lo que sí estoy diciendo es que el poder no es eterno ni siquiera la dictadura para ellos, porque hay que ser muy cauteloso. Muchos me han preguntado frecuentemente, bueno, ¿qué va a pasar en Siria? Mira, yo te puedo decir lo que acaba de pasar en Siria. Yo te puedo decir lo que está pasando en Siria, pero astrólogo creo que aquí no somos ningunos. Entonces, decir de manera tajante que algo va a suceder no es recomendable. Pero en el caso venezolano que nos impacta muy de cerca, es la Siria de América, porque tiene 8 millones de desplazados por todo el hemisferio occidental, incluyendo, como mencioné, más de 100.000 en la República Dominicana. Aquí todo el mundo conoce a un venezolano o una venezolana, aquí todo el mundo ha conocido esa historia. Y para comenzar la reconstrucción, para comenzar la recuperación, para comenzar la reconciliación, es importante que exista un gobierno que refleje la voluntad de quienes allá se encuentran, pero, repito, los ampones no quieren permitir eso. Claro. Bueno, agradecerle al embajador Yadsel Román, vicepresidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas de la República Dominicana, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve regresamos con más en este su espacio a Primera Hora. No te despegues ni un segundo, ya regresamos.